Hola a todos. En esta entrega de La Gruta del Cronista continuaremos con los especiales del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad queremos hablar sobre algunos aspectos esotéricos y mitológicos que alimentaron la ideología nazi. Para ese viaje usaremos 3 anillos mágicos, místicos y poderosos que, a pesar de pertenecer a diferentes épocas y contextos, están íntimamente conectados entre sí, ya que tienen una gran relación con el ocultismo nazi. El primer anillo es una historia publicada en la entrega anual de Linterna Verde de 1994, volumen 3, número 3, denominada Anillo del Mal, en la que se reimagina un mundo en el que los nazis conquistaron el mundo gracias a esas fuerzas oscuras y poderosas. En otra ocasión hablamos de algunos universos paralelos que hacen parte de los multiversos de Marvel y DC Comics, en los que la Segunda Guerra Mundial tomaba giros inesperados y los aliados perdían la guerra. Quisimos dejar para un video separado el universo en el que transcurre la historia de Anillo del Mal, pues si bien es otro universo paralelo en el que los nazis ganan la guerra, tiene varias particularidades que consideramos llamativas y que permiten abordar no solo la trama como un relato de ficción, sino que nos permite hablar de algunos aspectos de importancia que están relacionados con la mitología y la ideología que permea. Según la trama de este cómic, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, Himmler eligió personalmente a 12 miembros de sus SS para que conformaran un círculo interno de sacerdotes, sus propios caballeros de la mesa redonda, y se dirigió con ellos al antiguo castillo de Wewelsburg, donde llevó a cabo un ritual mágico en el que convocó a un demonio que le ofreció un anillo con poderes místicos para hacer realidad el sueño de la conquista global por parte del nazismo, exigiendo para ello las almas de sus 12 hombres. Con ese anillo, Himmler logra hacerse con el poder y derrotar una a una a las demás naciones del mundo, haciendo que se arrodillen ante la raza perfecta, la raza aria, y rendirse ante la visión del nazismo. 30 años después, los nazis siguen siendo los dueños del planeta. En esta versión del mundo aparecen algunos personajes relacionados con Linterna Verde, como Hal Jordan y Guy Gardner, que son oficiales nazis, Oliver Queen y Jon Stewart, que son miembros de la Resistencia, y Carol Ferris, la antigua pareja de Jordan, el héroe nazi que ahora es la amante de Stewart, que representa todo lo opuesto al nazismo. La relación del Anillo del Mal con el esoterismo nazi comienza en el lugar donde Himmler realiza el ritual mágico que les da la victoria a los nazis, el castillo de Wewelsburg. Wewelsburg es una pequeña aldea que es distrito de Büren en Westfalia. El tranquilo pueblo ribereño tiene, sin embargo, un atractivo de gran valor, y es que en una de sus colinas se encuentra un castillo cuyo diseño actual data de 1609 y que originalmente servía de segunda residencia para los príncipes obispos de Paderborn. En 1933, Himmler visitó el castillo durante la campaña electoral de Hitler y quedó fascinado con la edificación. Por eso, cuando los nazis se hicieron con el poder en Alemania, Himmler invirtió una buena cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en lograr que el castillo sirviera como un centro educativo para las SS, tanto en historia de Alemania como en adoctrinamiento político e ideológico. Con todo, cuando el castillo quedó debidamente acondicionado para servir como centro de las SS, los intereses esotéricos de Himmler hicieron que éste se convirtiera en un lugar dedicado a demostrar el origen superior de la raza aria a partir de experimentos pseudocientíficos e investigaciones pseudoarqueológicas. No es de extrañar que entre los residentes del castillo estuvieran miembros de la Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, cuya meta era encontrar evidencia para sustentar la ariosofía. La obsesión de Himmler con el esoterismo era tan grande que incorporó al Santo Grial al imaginario de las SS y bautizó varias de las estancias del castillo en alusión a personajes de la leyenda del Santo Grial o la mitología nórdica, como el rey Arturo, Sigfrido, la Orden Teutónica o el Grial mismo. Y de esto quedó una referencia en el cómic, en el que no solo denomina a su grupo de SS como sus caballeros de la mesa redonda, las SS tenían 12 departamentos con 12 líderes, sino que realiza el ritual ataviado como un caballero teutón. Dicho sea de paso, el número 12 estaba constantemente presente en la mitología nórdica, ya que 12 son los ríos que fluyen en Niflheim, el reino de la oscuridad y las tinieblas, y 12 los principales dioses del panteón nórdico que tienen 12 domicilios y 12 caballos. Por eso,
No es de extrañar que el número 12 también estuviera presente en el diseño del castillo, como los 12 escalones que llevan a la cripta, las 12 columnas y los 12 nichos que están en la sala de los generales, y los 12 rayos del sol negro grabado en el piso de la torre norte. Para Himmler, el castillo era mucho más que un centro de investigación y adoctrinamiento, ya que su propósito final era convertirlo en el centro del mundo después de que Alemania ganara la guerra. Aunque nunca consiguió ese objetivo, existen varios planos en los que se pueden apreciar los ambiciosos planes de Himmler que partían con la construcción de una muralla semicircular alrededor del castillo con 18 torres y muros de casi 20 metros de altura, y una especie de ciudadela en torno al castillo que incluía una aldea para la residencia exclusiva de las SS, un gran salón para la alta corte de las SS, un planetario, una represa, parques, edificios, calles, avenidas y un aeropuerto, todo lo cual debía construirse en un periodo de 20 años. No obstante, el agotamiento de las arcas de Alemania durante la guerra hizo que la remodelación y ampliación del castillo, al igual que todos aquellos proyectos que no eran de importancia para la guerra, fueran suspendidos. Con todo, entre 1938 y 1943, y utilizando mano de obra esclava, si cabe la expresión, ya que se utilizaron a los prisioneros de los campos de concentración, en particular el de Niederhagen, que se encuentra a las afueras de Wewelsburg, se alcanzaron a construir dos grandes e importantes salones en la torre norte, la sala de los generales y la bóveda o cripta. Aunque ninguno de esos salones llegó a utilizarse con la finalidad propuesta, todo apunta a que tenían un valor simbólico de gran importancia y que seguramente allí se ubicaría el eje del mundo nazi que Himmler visionaba. Además de las particularidades del diseño con el número 12, el cielo raso estaba vaciado en concreto y enchapado en piedra, con una cámara donde ardería una llama perpetua con una esvástica en el cielo raso y el denominado sol negro grabado en el piso. En marzo de 1945, cuando era inminente que los aliados capturarían el castillo, las SS les prendieron fuego a las barracas, se vistieron de civil y abandonaron la edificación, no sin antes volar la torre sur, ya que carecían de los explosivos suficientes para destruir el castillo completo. Actualmente, en el castillo funciona un museo sobre las SS en el que se exhiben varios objetos ligados a la historia de esa organización. Curiosamente, al convertirse en un museo al que pueden acceder miles de visitantes al año, también quedaron completamente truncados los esfuerzos de Himmler de mantener en secreto lo que ocurría en el castillo. Tanto así que en 1935 Himmler prohibió las visitas y en 1939 extendió la prohibición a que se publicara cualquier tipo de información sobre el castillo. Como pudimos ver, una historia de cómics sobre una realidad alternativa en la que los nazis ganaron la guerra a partir de un pacto demoníaco tiene más sustento del que parecería a primera vista. A lo mejor, si las estrellas se hubieran alineado en el momento oportuno, todo sería muy distinto. Los misterios del castillo de Wewelsburg escondían el secreto para conseguir la victoria. Es difícil saberlo, pero al menos existe la tranquilidad de que el Anillo del Mal es solo una historia de ficción. Pero la relación entre el Anillo del Mal y el ocultismo nazi no termina aquí. El misticismo que Himmler pretendía que las SS irradiaran se tradujo en ceremonias y rituales que parecían más propios de una secta religiosa que de una organización paramilitar. Además, la simbología de las SS estaba inspirada en antiguos elementos mitológicos, particularmente las runas, que supuestamente estaban ligados con la superioridad de la raza aria y con la ideología conocida como arianismo. Una de las corrientes ariosofistas predicaba que la superioridad racial de los arios se debía a su conexión con los antiguos dioses germanos o nórdicos, y por eso, para recuperar esa gloria, era necesario abandonar el cristianismo y regresar al culto a los dioses paganos. Esa corriente, liderada por Guido von List, se llamaba armanismo, en alusión a los Armanen, los reyes sacerdotes de la antigua y gloriosa nación ario-germánica. Según su propia versión, von List tuvo una revelación en virtud de la cual conoció el secreto de las runas e identificó las 18 runas primordiales con poderes mágicos que permitían conocer el futuro. Estas runas estaban basadas en las runas escandinavas con algunas modificaciones. Las runas Armanen jugaban un papel importante en el imaginario del nazismo, pues en los movimientos nacionalistas alemanes del siglo XIX surgió un interés por utilizar las runas al servicio de las ideas pangermanistas que promovían.
Recordemos que estos movimientos buscaban reivindicar la cultura germana e imponerla sobre las nuevas tendencias mundiales, ideas que con el tiempo fueron adoptadas convenientemente por la ideología racista, pseudohistórica y mística del partido nazi. Varias de estas runas fueron incluidas en los estandartes, uniformes e insignias de las SS. La runa Sig representaba el sol y la victoria. La runa Elf, el entusiasmo. La runa Her, la camaradería. La runa Hagal, la pétrea fe en el nazismo. La Leven, la vida. La Odal, el parentesco, la familia y la unidad de sangre. La Opfer, el sacrificio personal. La Tor, la muerte. Y la Tyr, el liderazgo en la batalla. Además, las SS crearon dos runas nuevas, con símbolos dobles. La Wolfsangel, que representaba la libertad, y la Heilszeichen, que representaba la buena fortuna y el éxito. Estas runas nos llevan directamente al segundo anillo. Resulta que algunas de esas runas y otros símbolos nazis estaban incorporados en los anillos de honor de las SS, más conocidos como anillos de la calavera, y que tenían la finalidad de exaltar las virtudes germánicas del nazismo que reunía el portador. El elemento más llamativo del anillo, que se ubicaba en la cara visible y del cual se deriva su nombre popular, es una calavera con dos tibias cruzadas por detrás. La calavera es un recordatorio de que en cualquier momento había que estar dispuesto a sacrificar la vida individual por la vida de la colectividad. Este símbolo, que se conoce como Totenkopf, estuvo ligado al ejército alemán desde los tiempos de Federico el Grande y fue adoptado por el nazismo desde la década de 1920, cuando el Stabswache, el embrión de las SS, que hacía las veces de guardaespaldas de Hitler, lo tomó como insignia. Los demás símbolos que acompañaban al Totenkopf, 5 en total, estaban dispuestos de forma equidistante y eran dos runas Sig ubicadas al lado y lado de la calavera que representaban el poder del sol y la energía para conquistar, una runa Hagel que representaba la fe y la camaradería, la esvástica que representaba el nazismo y una runa doble que representaba los signos de salvación. Además, los símbolos estaban entrelazados por una corona de hojas de roble, el árbol sagrado del dios Thor. Estos anillos se confeccionaron inicialmente como un reconocimiento personal de Himmler a los miembros más antiguos de las SS, que integraban lo que normalmente se conoce como la vieja guardia, las personas que se unieron al partido nazi antes de que éste se hiciera con el poder en Alemania en 1930, es decir, aquellos que le apostaron al sueño nazi cuando parecía imposible. Sin embargo, con el tiempo, ese reconocimiento se extendió a otros oficiales de las SS. Cada anillo era personalizado, pues tenía grabado el nombre de su portador, la fecha en que se había otorgado y la firma de Himmler. Además, debía usarse en el dedo anular izquierdo en todo momento, no podía venderse ni regalarse, y si su portador moría o era dado de baja, el anillo debía devolverse a las SS. Cuenta la leyenda que los anillos de la calavera que usaban los miembros de las SS y sus cenizas debían reposar en la bóveda o cripta del castillo de Wewelsburg, alumbrados por la llama eterna que representaba la inmortalidad del alma. Sin embargo, el avance de la guerra impidió que esto se llevara a cabo, y en su lugar, los cerca de 11.500 anillos de oficiales fallecidos de las SS que habían sido enviados al castillo, supuestamente terminaron siendo enterrados en las proximidades del castillo, aunque no existe certeza de qué ocurrió realmente con ellos. Actualmente, estos anillos son un objeto muy apreciado por los coleccionistas, pues se conoce el paradero de muy pocos de ellos. En cambio, sí circulan varias copias o falsificaciones elaboradas no solo en tiempos modernos, sino durante el auge de la Alemania nazi, pues muchos oficiales de las SS que querían aparentar una mejor posición social eventualmente empezaron a elaborar sus propias copias. Volvamos a El Anillo del Mal. En la primera escena de El Anillo del Mal, cuando el demonio le entrega a Himmler el anillo de poder, le dice que el anillo lleva la runa Sig, a la que denomina los rayos de Wotan. Sin duda, la runa Sig, que simbolizaba el sol y la victoria, es la más conocida e importante de todas, ya que el diseño minimalista de dos rayos que se asemejan a dos letras S se convirtió en la imagen oficial de las SS. Las runas Sig no son solo el logo de las SS,
sino que están presentes en el símbolo del Sol Negro. Este símbolo, que ha sido asociado con grupos neofascistas, neonazis y hasta satanistas, y que ha sido utilizado por grupos extremistas como un sucedáneo de la esvástica, que representa el ciclo de renovación de la raza aria, incluye en su diseño 12 runas Sig a modo de rayos que emanan del mismo eje. Este diseño fue elaborado a petición de Himmler, seguramente inspirándose en discos merovingios de la Edad Media, y como ya vimos, está incluido en un mosaico en el piso del castillo de Wewelsburg. ¿Pero por qué se refieren a la runa Sig como los rayos de Wotan? Porque Wotan es el nombre germánico para referirse a Odín, el padre de los dioses de la mitología nórdica que tiene su trono en el Valhalla. El anillo con la runa Sig es, por lo tanto, el vehículo perfecto para controlar el poder de los dioses y hacer realidad los sueños de poder de su portador. La lucha para controlar un anillo capaz de dominar el mundo es precisamente el eje de la trama de la épica serie de óperas compuestas por Richard Wagner que integran El Anillo del Nibelungo, El Oro de Rin, La Valquiria, Siegfried y El Ocaso de los Dioses. En la lucha por el anillo intervienen dioses inmortales, deidades menores y seres mágicos, gigantes y enanos. Como era de esperarse, Wotan es uno de los personajes recurrentes en la historia. La música que Wagner compuso para El Anillo es ampliamente recordada como una de las más emocionales en el repertorio del artista, en particular la del tercer acto de la segunda de las óperas, La cabalgata de las Valquirias, que es una de las piezas más conocidas de la música clásica y que Francis Ford Coppola inmortalizó en la famosa escena del ataque de la flota de helicópteros a una aldea enemiga en Apocalypse Now, de la que desde entonces es imposible desligarla. Pero Coppola no fue el único que se apropió de la música de Wagner. Hitler era un gran admirador de la música de este compositor y constantemente se refería a ella como la glorificación del heroísmo teutón, mostrándola como un digno ejemplo de la visión nazi. La fuerza vivificante presente en la obra de Wagner, en especial en El Anillo o en Lohengrin, en la que la leyenda del Santo Grial, que ocupaba un lugar especial en el imaginario nazi, juega un papel importante, eran vistas por los nazis como una exaltación del memorable pasado germano que ellos pretendían rescatar en su reino de los 1000 años. Aunque es un hecho conocido que Wagner era antisemita y que se pronunció en varias ocasiones contra la posibilidad de que los judíos tuvieran la capacidad de crear verdaderas obras de arte, ya que carecían de un auténtico espíritu germano, y existe alguna evidencia de que en cierto momento de su vida se inclinó por las corrientes que pregonaban una diferencia entre razas superiores y razas inferiores, no es del todo claro hasta dónde puede decirse que Wagner fue una influencia o una fuente de inspiración para la ideología nazi, o si hubiera estado de acuerdo con la totalidad de esas ideas. Como fuera, el poder de Wotan al servicio de los ideales nazis no se quedó en la música de Wagner, sino que dio lugar a que muchos años después, en especial desde la década de 1990, hayan surgido movimientos nacionalistas blancos inspirados en la figura del dios. Estos movimientos, que siguen existiendo bajo la forma de grupos neopaganos, no son otra cosa que grupos supremacistas blancos, a menudo violentos, que se nutren de gran parte de la ideología nazi, incluyendo elementos mitológicos de la leyenda de Wotan, para justificar una visión del mundo marcadamente racista y contraria al cristianismo, que intenta justificar el racismo y la superioridad de la raza aria desde una perspectiva mitológica. No es de extrañar que uno de esos movimientos se denominara precisamente el pueblo de Wotan, Wotansfolk o botanismo. Esos eran los 3 anillos que queríamos mostrar el día de hoy: el anillo del mal de los cómics, el anillo de la calavera de las SS y el anillo del Nibelungo de Wagner, con lo que queríamos hacer una aproximación al lugar que ocupan el ocultismo y la mitología en el imaginario nazi. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista.
Recuerden suscribirse a nuestro canal.